Bueno, y damos la bienvenida a nuestro canal de la Iglesia Iré y a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para sumergirnos en las Escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Dios palabras de amor, palabras de sabiduría, palabras que nos edifican, que nos levantan y que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Carlos Muñoz y yo saludo muy especialmente a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio, a los discípulos, a los consiervos, a los amigos, a los familiares y a todo aquel que anhela y desea cada día recibir la palabra de Dios. Y bueno, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, que le den me gusta, que se suscriban a nuestro canal para seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. El propósito que tenemos, el objetivo que tenemos en la Iglesia Iré es cumplir con la gran comisión y esparcir la semilla de la palabra a muchos corazones que están necesitando de esta semilla y de esta buena noticia que nos trae la palabra de Dios. Bueno, y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Después de estudiar estos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, donde el Señor nos da ese sermón del monte espectacular, lleno de enseñanzas, lleno de una cantidad de, donde el Señor nos explica cuáles deben ser los parámetros para vivir una vida cristiana bien, una vida cristiana de éxito. El Señor empieza con la palabra bienaventurado, es decir, aquel que es completo, aquel que es completamente feliz, aquel que es lleno de plenitud. Y eso es lo que el Señor busca, que nuestra vida espiritual sea llena de plenitud, que aprendamos a vivir una correcta, una vida cristiana de éxito, sin meternos en tanta religiosidad y en tanta mentira. Y de eso nos habla el Sermón del Monte. Y por cierto, si ustedes no lo han escuchado, bueno, yo quiero invitarles a que antes de escuchar este audio del capítulo 8, vayan a la lista de reproducción que tenemos y escuchen detenidamente todos los 8 capítulos que tenemos acerca del Sermón del Monte, porque definitivamente no vamos a poder continuar, o usted no va a poder continuar con el estudio si no lo entiende. Los que lo han escuchado, los que pues hicieron caso, hicieron el deber, la tarea de escuchar el Sermón del Monte, de escuchar esta lista de reproducción, bienvenidos sean. Yo les pido por favor que si no han escuchado esta lista, vayan a ella antes de continuar con el estudio. Y no importa, tómense el tiempo necesario de escuchar, de meditar, de leer, antes de continuar con el capítulo 8. Ahora, si usted escuchó, si usted estuvo atento al llamado que hicimos, pues entonces vamos a continuar con este capítulo. Eh, Dice el capítulo 8 de Mateo, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Bueno, aquí el Señor comienza, después del Sermón del Monte, comienza ese ministerio, ese tiempo de popularidad, eh, y vamos a estar muy atentos a los pasos que el Señor da. El Señor estaba en Capernaum, fue unos kilómetros más hacia allá. El Señor se movía sobre toda la zona de Galilea, la parte norte de Israel, al lado de ese lago hermoso que es el lago del mar de Galilea, el, el mar de Genezaret. Bueno, tiene muchos nombres, pero dice aquí que cuando descendió del monte, y aquí es bien importante entender que estos términos, mire, cuando subimos al monte es para estar cerca
del Señor. Esa expresión de subir o de descender, pero sobre todo subir, es para estar cerca de la presencia de Dios. Subir al monte representa eso. Subir, estar en la presencia de Dios para escucharlo, para escuchar atentamente su enseñanza. Si ustedes miran bien, el principio del Sermón del Monte es que Jesús se fue al monte, vinieron a él sus discípulos y él se sentó a enseñarles. Y ahí vimos 3 capítulos donde fue una serie de, de enseñanzas, una serie de temas que el Señor toca. El Señor tiene mucho para enseñarnos. Por eso usted y yo tenemos que aprender a subir al monte cada mañana, a ese monte del Señor, a ese lugar especial donde nos encontramos con Dios. Pero luego dice que cuando el Señor descendió del monte, le seguía mucha gente. Y dice que vino un leproso. Y aquí en el versículo 2 vamos a centrarnos en este punto. Dice que vino un leproso, se postró ante él y le dijo unas palabras. Le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí aparece entonces uno de las situaciones, o vamos a decirlo así, de las enfermedades quizá más críticas y más populares de la que sufría mucha gente en aquel tiempo y sobre todo en la geografía del Medio Oriente, del pueblo de Israel, la lepra. Vino un hombre leproso, un hombre que estaba enfermo de esta enfermedad. ¿Y qué es la lepra? Bueno, la lepra técnicamente o clínicamente es una bacteria que es altamente contagiosa, que se come la carne, se come el músculo y va degradando la vida de la persona. Y muchos, en muchos ámbitos se tiene o se tenía la creencia de que era una enfermedad incurable. Hoy en día, pues bueno, hay tratamientos y sí, hay tratamientos médicos que pueden combatirla, que pueden combatir este tipo de enfermedad. Aunque no lo creamos, es una enfermedad que pues no está extinta del todo, no está extinta del todo, pero es una enfermedad que puede azotar a muchísima gente, a muchísimas personas. Y era una enfermedad que en ese tiempo pues era como muy común. ¿Qué características tiene la lepra? Bueno, primero, que es una enfermedad altamente contagiosa. Es una enfermedad altamente contagiosa, o sea que podemos hablar de que habían muchas personas expuestas a este tipo de mal. O sea que cuando había una persona enferma de lepra, pues esa persona debía ser aislada, debía tener un tratamiento de aislamiento y y alrededor, pues no se le pegaban mucho a esta persona precisamente por eso, porque era una enfermedad altamente contagiosa. Em, la lepra tiene que ver con el pecado y vamos a identificarla con el pecado de la persona, porque el pecado actúa exactamente igual que la lepra. La lepra se pegaba o se contagiaba, pues debido a tener contacto con la persona contaminada, debido a tener contacto con la ropa, con las pertenencias de la persona. La lepra se pegaba de la casa donde vivía la persona, de los lugares por donde la persona andaba. Asimismo, Asimismo es el pecado. El pecado es contagioso a la vida de muchas personas. Entonces, igual, de la misma manera que la lepra actuaba, asimismo actúa el pecado. Y entonces vamos a ver que la lepra tenía un proceso. Para ayudar a entender este pasaje de Mateo 8, pues tenemos que remitirnos a Levítico, al capítulo 13 y al capítulo 14, donde nos cuenta el proceso que tenía que vivir el, el leproso, el proceso de la enfermedad. Y vamos a ver que tiene mucho que ver con,
con el pecado. Y en Levítico 13 yo le invito a que lo lean detenidamente. En este capítulo, bueno, en este audio, voy a hacer un resumen para que usted entienda un poquito eh, cuál es la similitud. Y dice Levítico capítulo 13, en el versículo 2, que cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Aquí nos va a explicar, o nos explica Levítico en el capítulo 13, el proceso que vivía la lepra. Y lo primero que nos dice es que la lepra aparece como una erupción en la piel, o lo que llamamos coloquialmente un salpullido, una especie de hinchazón en en la piel de la persona. Dice el versículo 4, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Luego saltamos al versículo 7 de Levítico 13, Levítico 13, 7. Dice, pero si se extendiera la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Dice el versículo 8, y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra, dice el verso 9, cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Dice el verso 10, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado de color de pelo, y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Entonces miremos que aquí, este pasaje de Levítico 13, que usted lo va a seguir leyendo, yo le invito a que hoy al terminar este devocional, usted lo lea el 13 y el 14, que son muy interesantes. Pero aquí en este capítulo 13 nos muestra el proceso de la lepra. Y el proceso de la lepra es que inicia con una erupción, luego una mancha blanca, luego la erupción se extiende, luego hay una llaga de lepra y luego carne viva. Mire que empieza por algo muy simple, empieza por algo muy, quizá, entre comillas, insignificante, pero luego termina en carne viva, en una llaga en una bacteria, o sea, es una bacteria que se está comiendo la carne. Mire el proceso. Ahora, ¿cuánto dura ese proceso? No sabemos. Puede durar de un día para otro, puede durar unas semanas o unos meses o unos años. Poquito a poco, eso se va extendiendo. Ahora, pensemos en esto. Como las personas sabían que al ser eh, contagiados o al tener esta enfermedad tenían que aislarse, entonces quizá muchas personas a lo mejor decían cuando veían la manchita o la erupción, ah, eso no es nada, no pasa nada, eso se me va a quitar, eso se me va a quitar, no pasa nada. Y seguían su vida. A lo mejor muchos al ver la mancha blanca y para que no les dijeran nada, pues la cubrían con, con ropa, con sus ropas, con un abrigo, con una camisa, con un pantalón, con un gorro y seguían su vida. Pero en oculto, esa lepra, esa enfermedad iba avanzando. Entonces esto nos deja una lección. El pecado empieza con algo sencillo, con algo muy simple, con algo que a veces es muy superficial, algo que en lo que decimos no pasa nada, no pasa nada, eh, esto se me va a quitar y no le prestan atención. Muchos lo lo tapan bajo apariencias, bajo ciertas capas de apariencia y siguen su vida como si nada. Pero la enfermedad sigue su curso, el proceso sigue su curso en oculto. Ahora,
dentro del tratamiento de Levítico, pues la persona que estaba sufriendo, que estaba atenta a este tipo de cosas, pues debía comunicarle al sacerdote. Es decir, el sacerdote, que era la autoridad para ejercer este tratamiento, él no era divino. Él no era divino, el sacerdote tenía muchas cosas que hacer, tenía mucho trabajo. Pero la persona debía buscar al sacerdote y decirle, me pasa esto, me pasa esta situación, tengo esto en mi piel. Y entonces el sacerdote ya empezaba a tomar acciones, ya empezaba a ejecutar el tratamiento y ese tratamiento llevaba varias semanas. Si usted lee ahí en Levítico 13, eh, había que hacerle a la persona afectada unas cuarentenas, unos aislamientos, pero eso era ordenado por el sacerdote. Debía quedarse encerrado en su casa, solo, aparte. ¿Por qué razón? Para que no contagie a nadie. Ese era el motivo y la razón. Y después de varias semanas, el sacerdote ya podía dictaminar y podía sacar ya un diagnóstico completo, si era sano, si no era sano. O sea, después de ese tratamiento que duraba varias semanas, pues ya podía haber un resultado. Miremos que con el pecado es igual. En Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 13, nos dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Miremos que aquí Santiago nos está llevando al proceso, una situación, pues una explicación muy parecida al proceso de la lepra. Y es el proceso del pecado. El pecado empieza con una tentación, con algo que a veces es imperceptible, pero que si no estamos atentos, que si no estamos prestando atención y que si no estamos sintonizados con el Señor, eso se nos puede volver la muerte, nos puede llevar a algo crónico y podemos llegar a situaciones muy, muy terribles en nuestra vida. Ahora, volviendo a Mateo, este hombre que estaba viviendo esa situación, que estaba viviendo ese drama, él dijo simplemente un día, yo no quiero vivir más así, yo no quiero vivir más así, yo quiero ser sano, yo quiero levantarme, yo quiero volver a tener una vida normal. Y dice que fue y buscó al Señor, dice que vino un leproso. O sea, en el versículo 2 encontramos ahí en Mateo que el leproso fue a Jesús, el leproso fue a buscarlo, el leproso se acercó a él. Y aquí nos encontramos una de las lecciones más grandes de este devocional de hoy. Acercarnos a Jesús para ser sanos. Buscarlo a Él. Luego nos dice que se postró ante Él. ¿Qué significa postrarse? Pues postrarse significa adorarle. Postrarse significa o es evidencia de una rendición total, de una rendición de su vida. Dice que este hombre se postró ante Él, se rindió por completo. Y ese es el segundo paso hacia la sanidad, rendirnos delante de Dios. Y lo tercero que nos enseña este pasaje es lo que el hombre dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire la palabra que este hombre está utilizando. Llega delante del Señor y le dice: Señor, límpiame, límpiame de esto que tengo. ¿Cuántas cosas estamos cargando en nuestra vida? ¿Cuántas cosas estamos arrastrando en nuestro corazón? El pecado, las consecuencias del pecado. A lo mejor su lepra tiene que ver con un alcoholismo.
A lo mejor su lepra tiene que ver con algún tipo de adicción. A lo mejor su lepra tiene que ver con una depresión. A lo mejor su lepra tiene que ver con algún tipo de conducta de la que usted no puede salir. Mire, hoy en día la gente está muy atada. Muchas personas están atadas a muchas cosas. Al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a las pastillas y a muchas otras cosas. Hay una lista interminable. Pero todo eso trae unas consecuencias. Y la gente y muchas personas hacen muchas cosas por salir y no salen. Pero aquí este hombre se acerca al Señor y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor extiende su mano, le toca, porque ahí viene uno de los puntos más impactantes en el ministerio del Señor. El Señor tocaba al leproso. ¿Qué significa esto? Pues que el leproso era rechazado. El leproso debía estar aislado de la sociedad. Imagínese, una persona tocar un leproso, pues eso implicaba contagiarse. Por eso al leproso no lo podía tocar nadie. Pero el Señor, le demostraba su amor tocándolo. En otras palabras, con ese toque físico, el Señor le decía, no te rechazo, no te hago a un lado, no te aíslo. Mire que esto es especial. Cuando venimos al Señor, cuando venimos a la presencia del Señor en busca de sanidad, el Señor no nos rechaza. No te va a rechazar el Señor. Por eso es tiempo de buscarlo a Él. Porque solamente Él tiene sanidad. El Señor quita el pecado y las consecuencias del pecado. El Señor sana todo rechazo, prejuicio, soledad, culpa, las heridas del alma. Él viene a sanar. Pero la clave está en que tú te acerques a Él para que Él te sane, para que te limpie y para que puedas servirle a Él. Luego dice, vamos a leer del versículo 5 en adelante, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y dice, eh, perdón, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Si miramos bien, Jesús, ¿a dónde llegó? A Capernaum. O sea, hay que estar pendientes de la ruta que estaba siguiendo el Señor. El lugar del monte de las bienaventuranzas está más o menos a unos 8 o 10 kilómetros de la ciudad de Capernaum. Capernaum era como la base del ministerio. Ya lo dijimos en audios anteriores, cómo el Señor escogió una ciudad pequeñita, una ciudad humilde, una ciudad que era de pronto muy insignificante para muchas personas. El Señor escogió esa ciudad para empezar a iluminar y para empezar a mostrarle al mundo quién era el Mesías. Y dice que el Señor vuelve a Capernaum, entrando en Capernaum, otra vez, volviendo a casa, dice que lo busca un centurión.
Y aquí tenemos que entender que el centurión o los centuriones eran militares, eran militares romanos, eran militares pues que estaban a cargo de un grupo de 100 hombres, de una centuria, de un grupo de 100 hombres, o sea, era un militar de alto rango. Era un militar de alto rango, no era cualquier tipo de persona. Y dice que este hombre viene y lo busca, lo abordó, le habló y le dijo, señor, es que tengo un problema. Mi criado está enfermo, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mi criado está enfermo. ¿Qué puedes hacer tú por él? Y aquí vemos a un hombre gentil, a un hombre que no era israelita, que era un romano, que viene a buscar al Señor, que viene a buscar ayuda de parte del Señor. Y el Señor le dice, yo iré y lo sanaré. Ya conocemos entonces que el romano le dice, solamente basta que digas una palabra, solamente con una palabra basta para que, para que mi siervo, para que mi criado sea sanado. El Señor le admira la fe que tiene y le da una palabra. El Señor le da una palabra y dice en el versículo 10, y aquí viene el punto importante también de esta segunda parte del devocional, dice que de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, una persona que le bastaba solamente que el Señor dijera una palabra para, para que todo se ejecutara. Un hombre que sabía y tenía claro la autoridad que Jesús tenía en el reino de los cielos. Dice en el versículo 11, y aquí hay una palabra que vamos a examinarla, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y dice, y más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí el Señor está mostrando o poniendo sobre la mesa una idea que va a ser una idea recurrente a lo largo del Evangelio y a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con aquellas personas que no pertenecen por linaje, por sangre, al pueblo de Israel? Lo que llaman los gentiles, lo que llaman los extranjeros. Entonces, aquí viene este punto. ¿Y por qué viene esto? Mire, porque sucede o sucedía en ese tiempo que había una especie de celo por parte de la casta religiosa de que la palabra de Dios era solamente para los israelitas, de que la palabra, de que la Torá era solamente para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo. Entonces, pues, muchos religiosos decían, no, la palabra es solamente para nosotros y nadie más tiene que entrar aquí en esto. Pero el Señor aquí está abriendo la puerta. Ahora, vámonos un poquito más allá. Cuando, cuando Dios hace la creación del mundo, Dios hace un pacto con Noé. Y el pacto de Noé, después del diluvio, es lo que se conoce como el pacto con las naciones. Recordemos que los de la raíz o de Noé mismo salieron tres hijos, Sem, Can y Jafet. Esos tres hijos se regaron por la tierra, se fueron, cada uno con su familia, por la tierra. Y dicen los estudiosos que uno de ellos se fue a poblar Europa, otro de ellos se fue a poblar Asia y otro de ellos se fue a poblar África. O sea que a partir de ahí se generaron las naciones. Cuando Dios hizo ese pacto con Noé, hizo un pacto con las naciones. O sea, Dios tiene un propósito con las naciones de la tierra. Las naciones incumplieron ese pacto. Por eso viene el pacto con Abraham. Pero entonces aquí el Señor viene y aparece este romano, este extranjero, que viene y dice que tiene fe y cree en el Señor. Y aquí el Señor le da una palabra y le dice, van a venir muchos del oriente, del occidente, y
incrustar. Dice, se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Van a entrar. Pero dice también que muchos, los hijos del reino, serán echados a las tinieblas. O sea, en otras palabras, el Señor dice, estos que van a venir van a conocer más al Señor que los mismos que están aquí. Es una cosa fuerte y es una idea que el Señor la va a ir desarrollando a lo largo del Evangelio. Cuando encontramos la parábola de la oveja perdida, el Señor deja las 99 ovejas y se va por esa ovejita que se perdió. Cuando la parábola del hijo pródigo, dos hijos, uno que se queda en casa refunfuñando, lleno de amargura, lleno de dolor, lleno de resentimientos, y el otro que se va. Y cuando vuelve, ese hijo que se quedó en casa dice, uy, no, pero este volvió, ¿cómo se le ocurre volver? Y empieza a criticar al que volvió. Y el padre hace fiesta por ese hijo que estaba perdido y lo volvió a recuperar. Siempre el Señor, a lo largo del Evangelio y del Nuevo Testamento, nos va a mostrar esa idea. Y termina en Romanos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo nos aclara todo, todo este panorama. Y es que el Señor tiene un propósito con nosotros, con los gentiles. El Señor tiene un propósito con nosotros, que son los que vamos a abrir el oído y abrimos nuestro oído. Los que genéticamente no tenemos nada que ver con Israel, ni con, ni con la clase hebrea, ni con los judíos a nivel genético, no tenemos nada que ver. Nuestra sangre no es israelita. La mayoría de los que estamos aquí escuchando este devocional, muchos estamos en Colombia, otros en México, otros en Perú, o en determinados países. La mayoría en Latinoamérica, otros aquí en España, en Europa. Pero nosotros como latinoamericanos, yo soy colombiano, por ejemplo, pues por nuestra sangre corre sangre indígena, digámoslo así. Pero entonces, por ser de sangre indígena, entonces no tenemos derecho a la palabra de Dios. Claro que sí. Y el Señor sabe que necesitamos, que tenemos una necesidad. Y la palabra, el propósito es que la palabra llegue hasta lo último de la tierra. Y aquí nos encontramos un ejemplo de un hombre extranjero que vino delante del Señor a pedirle que tenga misericordia y haga un milagro en su casa, en su entorno. Mire que la palabra de Dios aquí nos está enseñando cosas grandes y poderosas. Y el Señor hizo el milagro. Su fe fue tan grande y tan poderosa que el milagro se gestó, aún sin que el Señor fuera hasta su propia casa. Entonces, con este devocional de hoy, miremos, meditemos que necesitamos ser libres de prejuicios, del pecado, de la lepra, de esas consecuencias del pecado. Pero también el Señor tiene una palabra para aquellos extranjeros, para aquellos que están alejados. El Señor quiere dar una palabra. Vamos a recibir esa palabra hoy, esa palabra de fe. A lo mejor usted está viviendo en su casa algún tipo de situación difícil. A lo mejor usted en su casa tiene una persona que está padeciendo una enfermedad, que está padeciendo algún tipo de afección. Vamos a pedirle al Señor que diga la palabra. Y vamos a decirle como dijo este hombre, una palabra tuya bastará para que en mi casa haya sanidad. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por darnos, Señor, este hermoso privilegio de venir delante de ti, de escuchar tu voz, de escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, por tu palabra que nos fortalece, por tu palabra que nos llena, por tu palabra que nos levanta,
por tu palabra que ministra a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre Santo, hoy te pedimos que abran nuestros oídos para recibir esa palabra que trae sanidad, esa palabra que trae vida. Padre, al igual que el leproso, nos presentamos delante de ti, presentamos nuestra vida, presentamos nuestra condición, presentamos, Señor, todo nuestro ser. Nos postramos delante de ti, reconocemos que tú eres el Rey, el Todopoderoso, el Sanador, que tú eres el único que puede traer un verdadero tratamiento y una verdadera sanidad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, al igual que esa persona que estaba agobiada por esa enfermedad, nos presentamos delante de tu altar y te decimos, Señor, si quieres, puedes limpiarnos. Señor, si quieres, si es tu voluntad, Señor, límpianos, renuévanos, sánanos, restáuranos, Señor, porque no queremos ser igual, no queremos seguir igual, Señor. Hoy presentamos nuestra condición delante de ti y te pedimos, Señor, que nos limpies, que limpies de nuestra vida todo pecado, que limpies de nuestra vida, Señor, toda afección del alma, toda afección del espíritu, todo aquello que está contaminando, que está corroyendo nuestro corazón y que nos lleva directamente a la muerte, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nos limpies, que nos renueves, que nos restaures, Señor, que podamos entrar en ese proceso de sanidad, en ese proceso de liberación. Queremos que tú nos toques, Señor, que tú nos toques, Padre, porque entendemos que solo por un toque del Maestro nuestra vida será libre, será sana, será renovada. Padre, hoy venimos a postrarnos delante de ti y abrimos nuestra boca para decir, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad, de mi azote, de mi aflicción, de mi adicción, Señor, que no puedo controlar. Señor, si tú quieres, puedes liberarme y quitar de mi vida el lastre, la culpa, la depresión, la angustia, el dolor, el resentimiento que me ha acompañado durante tantos años. Señor, si quieres, puedes limpiarme, puedes renovarme, mi Señor. Hoy yo me postro delante de ti, me postro delante de tu altar. También, Señor, al igual que el centurión, para pedirte que traigas una palabra de sanidad a mi casa, Señor, a mi familia, a mi entorno, a ese familiar que está enfermo. Porque una palabra tuya, Señor, bastará para traer sanidad, bastará para derramar medicina, bastará, Señor, para liberar. Y yo le invito a que hoy vamos a hacer lo mismo que el centurión. Vamos a abordar al Señor y a decirle, Señor, tengo una persona en mi casa enferma. Yo te pido, Señor, que la sanes, que la limpies, que la restaures, que la levantes, mi Señor, que hagas un milagro con este familiar. Yo le invito a que usted lo ponga o los ponga, si son varios. Y vamos a tener ese acto de fe y a decirle, Señor, una palabra tuya bastará para sanar a esta persona y para levantarlo, Señor. Yo creo que tú lo puedes hacer, que tú lo harás, Señor, que tú eres el sanador, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el único que hace maravillas y que derrama su poder. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre precioso de Jesús.
Amén y amén.